sí el gusto de saludar al doctor Felipe Schwartz. Él es especialista en Derecho Laboral y nos va a hablar sobre todo lo que tiene que ver a este decreto lanzado la semana pasada por el presidente Javier Milei y las cuestiones relacionadas a materia laboral de ese decreto. Felipe, bienvenido, muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar aquí presente en nuestros estudios. Antes de entrar en lo que refiere a materia laboral del decreto, quería preguntarte, Diego, tu opinión con respecto al decreto y lo que ha sido el anuncio por parte del presidente de la Nación. En primer lugar, resaltar un poco una cuestión de forma, de método, que es muy relevante, que es destacar la imposibilidad de que decisiones de este tipo sean adoptadas por medio de un decreto presidencial, ¿no? Esto es algo que está impedido y está prohibido por la Constitución Nacional, que no existen circunstancias de urgencias que ameriten un tratamiento de este tipo y mucho menos de la magnitud de las reformas, ¿no? Para que se piense un poco y se tenga en cuenta desde un principio. Hay que tener en cuenta que se producen numerosas reformas a la ley de contrato de trabajo, otras tantas a diferentes legislaciones aplicables al sector privado, referidas a la relación de trabajo. Después, la reforma también se mete con la ley sindical, en la cuestión atinente a las asambleas sindicales, y además también se mete con la huelga, en la cuestión referida a la incorporación de numerosas actividades como servicios que pueden ser pasibles de reglamentación y de limitación del derecho de huelga. Y hay una aclaración previa, es las normativas referidas a la legislación privada, que son las primeras que dije, la ley de contrato de trabajo y otras leyes que también son aplicables a ese tipo de relación, y además la referida a la ley sindical y a la huelga son aplicables tanto al sector público como al sector privado. Es decir, es de una magnitud muy importante, está prohibido hacer esto por decreto, y además hay que pensar un poco que este tipo de normativa de aplicación tan relevante para la vida de las personas necesitan de un debate, y el espacio democrático para este tipo de debate dentro de la democracia representativa que tenemos es el Congreso de la Nación. Pero no solo eso, necesitan de un debate franco, de un debate en el cual las posiciones de cada parte sean reflejadas también por un trabajo previo, trabajo en comisiones donde deben ser invitados los representantes de cada sector. Tiene que existir un consenso importante para que después la norma que surja de esa síntesis, que surja del debate en el Congreso, tenga ese consenso previo del que hablabas, y esto incida en su eficacia, en su cumplimiento práctico. Y una cuestión primigenia, si se me permite resaltar, es uno de los objetivos que se declama, uno de ellos es la seguridad jurídica que se pretende dar, según dicen, para fomentar inversiones y demás. Si hay algo que no genera esto, es seguridad jurídica. Es un descalabro normativo absolutamente relevante, que cuando uno observa, como le digo, reformas de todo tipo aplicables a la relación de trabajo privada, a la relación de trabajo pública, con inserciones dentro de las propias normas que no se compadecen ni siquiera, además de ser inconstitucionales en cuanto al fondo y de vulnerar derechos de trabajadores y sus organizaciones, no caben, para explicarlo en términos sencillos, en la estructura de la propia ley, porque hay un montón de reformas referidas, por ejemplo, al fraude laboral, porque ahí es como que se legitima en algún que otro artículo del decreto normas tendientes a fomentar el fraude laboral, por ejemplo la emisión de monotributos. Cualquier trabajador o trabajadora que trabaje en relación de dependencia, que su relación no se encuentre registrada, y en el derecho al trabajo no tienen validez la emisión de facturas o de monotributos, sino que lo que importa es lo que sucede realmente en la práctica. En una parte, por ejemplo, este decreto le viene a dar validez a eso. Eso va en contra y en contradicción insalvable con no solo la normativa nacional e internacional, sino con normas de la propia ley que siguen vigentes y del propio decreto en el mismo articulado.
Por eso yo hablo de un descalabro normativo, hablo de inseguridad jurídica total y creo que, bueno, veremos qué pasa acá a futuro con el Congreso, qué pasa con la reacción judicial que haya, con la reacción de las organizaciones sindicales también para pretender contrarrestar esto, ¿no? Felipe, bueno, lo decías recién, primero si considerás que es la primera vez que se establecen normas o un DNU con estas características y después si te parece que es una forma, de una u otra forma, de no proteger tanto al trabajador y sí a las empresas como tal vez se venía realizando años anteriores y donde justamente estaba la otra crítica por parte del empresariado, el decir, bueno, tienen demasiados derechos que tal vez no lo deberían tener o tendría que haber un punto intermedio. Nos estamos yendo como de un punto al otro, sí, tanto por como supuesto. estábamos antes a como queremos estar ahora. Sí, el tema es que como partamos desde la visión, como decía recién, si se busca de la visión empresarial, precarización de empleo en sí misma no es tutelar a nadie, es decir, es fomentar una especie de huida del derecho del trabajo. Eso no va a tener ninguna incidencia tampoco sobre la generación del empleo. Medidas de fomento del empleo pasan por otro lado, pasan por facilitar justamente, y en eso sí podrían protegerse sobre todo a la industria nacional, a las pequeñas y medianas empresas, facilitando la contratación sin vulnerar derechos laborales. Por ejemplo, como medidas impositivas, de exenciones impositivas, que el Estado colabore con y se haga cargo también de los aportes patronales. Eso facilita la contratación, permite redistribución del ingreso y sobre todo lo que decía recién es esta inseguridad jurídica que va a generar. Tampoco va a beneficiar a nadie, va a ser muy malo socialmente hablando. Felipe, ¿qué modificaciones en este caso presenta el decreto en lo que son temas, por ejemplo, periodo de pruebas y tema indemnizaciones? Que antes era de 3 y ahora bueno, va a ser de 8 meses. Claro, el periodo de prueba se alarga mucho, se va de 3 a 8 meses, es decir, en el periodo de prueba cuando te despiden no se pagan indemnizaciones. Respecto de las indemnizaciones, es decir, de lo que se llama base de cálculo, que es el monto que se toma en cuenta para multiplicar por la antigüedad, para poder calcular la indemnización por despido, no hay grandes modificaciones en eso. Sí las hay, son de cuestiones dudosas, respecto, por ejemplo, si el SAC, una parte proporcional del aguinaldo, se incorpora a esa base de cálculo o no, o si hay una empresa que paga un bono anual, una parte proporcional ingresa o no en la base de cálculo que se multiplica por antigüedad. Es decir, son cuestiones que se discuten en algunas provincias. En Capital Federal hay fallos judiciales que lo establecen en un sentido o en otro, diferente al de provincia o a lo que se resuelve acá. Pero sí, el decreto lo deja claro que no integra la base de cálculo, es decir, es perjudicial para el trabajador. Si me dejabas hacer un breve, hacer un breve resumen de lo que serían algunos, porque es largo, son un montón de modificaciones a la ley de contrato de trabajo. Lo que decían del periodo de prueba. Después, por ejemplo, hablaba un poco de una especie de huida del derecho del trabajo, porque lo que hace es tratar de llevar para el plano de el derecho civil determinadas contrataciones, de perjudicar contrataciones en las cuales es dudoso acreditar o no la relación de dependencia. El decreto a su vez avanza tanto en cuanto a que hasta se mete en cuestiones probatorias jurisdiccionales. ¿Qué quiero decir con esto? Son cuestiones que son propias de valoración de los jueces de la causa. Es decir, la ley de contrato de trabajo te dice que la causa de un despido, por ejemplo, o cuando el trabajador se considera despedido por culpa del empleador, debe ser valorada por los jueces. Esas son potestades judiciales. El decreto introduce causales específicas que le dicen a los jueces que cómo las tienen que valorar, y se mete ahí un poco con la huelga, con la actividad sindical. Es decir, hay un tinte totalmente peyorativo respecto de eso, y que eso tiene un contenido también simbólico que se representa en todo el andamiaje jurídico que vaya a surgir a partir del decreto, porque imaginemos, ¿no?, que implica un cambio de valoración desde el Estado respecto de las relaciones de trabajo. Después hay derogación de las mal llamadas multas
por empleo no registrado. No son multas, son indemnizaciones. Son indemnizaciones que reparan un daño, justamente, porque las indemnizaciones se encargan de reparar daños. ¿Qué daños reparan las indemnizaciones por trabajo no registrado o deficientemente registrado? Y bueno, justamente a la persona que se vio afectada en su dignidad humana por esa situación, va a tener un daño que estaba establecido en la ley y que ya no va a ser reparado. También por el trabajo deficientemente registrado o nulo en cuanto a registración, hay un perjuicio a la seguridad social. Las normas que tenemos vigentes, previo al que teníamos vigente, porque ya está por empezar a regir el decreto, también fomentaban, no trataban de que se incrementen las indemnizaciones por el empleo no registrado, sino lo que procuraban era que exista registración y subsidiariamente una indemnización para reparar ese daño. Bueno, son muchas, como les decía, en el plano del derecho individual. Después, yendo a la ley sindical, que recalco, se aplica tanto el sector público como el privado, se mete con un control más ferviente de prohibiciones de asambleas en los lugares de trabajo, por la reacción que tiene, puede ser interpretada para ese lado. Después, respecto de la huelga, hay una intromisión muy grande de parte del Poder Ejecutivo, que prácticamente a la gran cantidad de actividades y de servicios, tanto en el sector público como en el sector privado, los deja a merced de reglamentación y restricciones con respecto a la huelga. Pensemos que eso solo puede ser, y eso tenemos una normativa también expresa, eso solo puede ser reglamentado o regulado por el Congreso de la Nación. Sin embargo, acá lo hace un decreto. Tenemos que respetar tratados internacionales. En cuanto a todo lo que vengo diciendo, hay tratados internacionales que no permiten hacer este tipo de modificaciones. Argentina pertenece al sistema interamericano de derechos humanos. Tenemos que tener en cuenta lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el intérprete del Pacto de San José de Costa Rica, que se le llama la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos que tener en cuenta lo que dice OIT. Argentina pertenece a la OIT desde 1919 y forma parte de todo ese sistema universal de derechos humanos. Medida de este tipo, salvo que Argentina salga de la OIT, salga del sistema interamericano, reforme la Constitución, no se pueden hacer. Igualmente, Felipe, siempre se consideran que este tipo de tratados son sumamente importantes, pero pocas veces aplicados o que realmente se cumplen las normas a pesar de justamente la vigencia que tienen. Sí, si me voy a un filósofo del derecho italiano muy importante, Ferraioli, habla de que hay una distancia estructural entre la normativa y la efectividad de los derechos, que los estados justamente lo que tienen que hacer es garantizar la efectividad de esos derechos. Y también ese deber de garantizar, porque hay esa distancia que existe muchas veces entre lo que está escrito y lo que pasa en la práctica, porque si uno lee los tratados internacionales y si todo eso se cumpliera no estaríamos como estamos, ni mucho menos. También hay que tener en cuenta que hay un deber republicano que tienen jueces y juezas de respetar los derechos humanos fundamentales de las personas y que son custodios también de la Constitución Nacional, además del Congreso de la Nación, que hay que ver qué dice respecto del DNU. Tendríamos que ver también cuál es la respuesta judicial que hay respecto de eso y también cuál es la actividad que ejerzan las organizaciones sindicales respecto de lo que se llama su autotutela, es decir, su defensa propia respecto del ejercicio de estos derechos. Justamente te iba a preguntar por eso, Felipe, nombrabas el tema sindical y bueno, de seguir adelante este decreto. ¿Crees que va a perder de cierta manera mucho valor, digamos, la presencia de los sindicatos con respecto a los trabajadores? Y se apunta a eso, se apunta a, digamos, desarticular un poco la acción sindical en general, hacer responsable. Por ejemplo, hay otra de las reformas, por ejemplo, si hay un exceso en una asamblea en el lugar de trabajo, que eso puede ser responsabilidad individual de quien ejerza equivocadamente un derecho de este tipo, porque por supuesto que por ahí ocurre en la práctica que hay quienes ejercen algún que otro derecho de una manera no tolerada por el ordenamiento jurídico, por decirlo de algún modo.
hace responsable directamente al sindicato de todo lo que esto ocurra, como si pudiera haber una traslación de responsabilidad de la actuación individual propiamente dicha de un asambleísta para punir y responsabilizar al sindicato de eso. Hay también de eso en el decreto. Y también, Felipe, se había algo con lo que se tenía que luchar, era por la cantidad de empleos en negro que no estaban la informalidad, esa es la palabra que estaba implementada, que era también unos ejes de campaña en las propuestas y en la lucha, porque no hay nada que te brinde mayor tranquilidad que sabes que estás en un trabajo en blanco con todos los aportes, y no hace mucho tiempo un lugar donde te brinda esa inseguridad laboral que está presente, y una estadística muy grande la refleja. Sí, totalmente, porque como decíamos, una cosa es declamar algo, otra cosa es que el discurso político y jurídico se nutra justamente de un mensaje, de una narrativa propia que se instala, y otra cosa es las medidas que efectivamente se adopten para tratar de combatir eso, que este decreto no tiene en absoluto nada de eso, sino todo lo contrario, como decía, deja sin indemnizar daños por ese motivo, sin dar esa posibilidad previa de requerimiento de la registración laboral y demás cuestiones, ¿no? Después también, cosas que me voy recordando mientras charlamos del decreto, por ejemplo, otorgar que los convenios colectivos puedan disponer de horas extras, habla de un banco de horas. Si bien ahí hay algo que ya está en la propia ley respecto de los convenios colectivos puedan disponer y establecer jornada distinta, que se llama jornada promedio de la actividad, porque ya hay algo en la ley de contrato respecto de eso, el decreto es como que lo refuerza, pero si se me permite una reflexión, sí. A ver, es como volver discusiones que se daban en el ámbito institucional, en el ámbito más de 100 años atrás. Hay un libro muy importante de Alfredo Palacios que evoca su figura como político. Por ahí Alfredo Palacios es muy recordado, pero no tanto como jurista, y fue un eximio jurista del derecho del trabajo. Él escribió a principios del siglo pasado un libro que es una reliquia, por ahí un poco conocido, que se llamaba El Nuevo Derecho, que era cuando se discutía si debía o no aplicarse en ese momento de la Argentina la normativa del Código Civil, o el derecho tutelar, protectorio, laboral tenía que tener una normativa propia. Por supuesto que él abonaba la teoría de que sí, y discutía con otros autores y demás. Esto tiene una vuelta, un giro, una vuelta a 100 años atrás para tratar de llevar para el Código Civil determinadas relaciones de trabajo, para tratar de legitimar el fraude. También le dice a los jueces, hablando de meterse con tareas jurisdiccionales, cuando hablo de tareas jurisdiccionales me refiero a eso, la tarea de los jueces, cómo tienen que interpretar en casos de dudas las cuestiones que se le presentan, que eso la ley tiene una directiva expresa, que se llama que en caso de duda hay que fallar en favor del trabajador o la trabajadora, pero en caso de duda, eso es así. No existe que el juez agarre y en un caso falla sin tener prueba y sin prueba y sin una duda razonable en favor del trabajador o de la trabajadora. Pero acá el decreto le dice que tiene que tener una duda razonable y tiene que fallar de tal o cual manera. Por eso decía que se mete en cuestiones jurisdiccionales. Y hay una cosa que no quisiera olvidarme, que es muy importante también. El decreto legitima el despido discriminatorio. ¿Qué es un despido discriminatorio? Despido por raza, condición, opinión política o gremial, condición sexual, etc. ¿Y por qué digo que lo legitima? Porque lo permite expresamente, lo nombra, pero al nombrarlo lo legitima. Después lo que hace es decir que ese tipo de despido no puede ser acumulable con otras indemnizaciones, por ejemplo, si hay un daño moral a la persona que fue discriminada. Tampoco permite que se anule el despido discriminatorio, cuando toda nuestra normativa nacional e internacional no permite, prohíbe. No está permitido discriminar por ningún aspecto y tampoco para despedir dentro del marco de la relación de trabajo. Y sobre esto ya tenemos fallos de la Corte muy importantes. Es decir, vos al decir que tipificarlo al delito, al despido discriminatorio, se le pone además decir que no se puede pedir la nulidad de ese acto cuando eso va en contra de toda la otra estructura normativa. A su vez le pone un tope a la indemnización y dice que el juez, si quiere, puede aplicar
otro tope que también que le ponga en casos muy graves. Por eso decía, no hay tenemos una ley de penalización de actos discriminatorios que se aplica a la relación de trabajo. Y no está permitido discriminar, el ordenamiento jurídico no puede tolerar eso, es un acto nulo. Si hay un despido discriminatorio, la consecuencia es anularlo y volver a la situación anterior al despido discriminatorio, que en el caso de la relación de trabajo implica la readmisión en el empleo. Esto no lo permite el empleo. Es como legitimar la discriminación, darle consecuencias jurídicas y a su vez ponerle un precio y además de yapa podría decirle al juez cómo tiene que valorar ese tipo de cuestiones. Por eso decía, se resiente el sistema democrático claramente si un decreto presidencial se mete de semejante manera en lo que tienen que hacer o cuáles son las potestades de los otros poderes del Estado, incluso con deberes que tienen propios de los jueces de la causa. Es llamativo, muchas, por no decir todas las cuestiones, pero estas ya llevan al asombro. Y como les decía, lee el decreto y decís, esto acá no pega, por decirlo para que se entienda. Estructuralmente es como que vos decís, estás en la parte de la ley sindical leyendo la parte de los derechos que tienen los sindicatos y se mete por el costado un artículo tal y otro artículo tal que dice algo respecto a las prohibiciones. En esa estructura normativa, dentro de esa parte estructural de la norma, tampoco corresponde. Por eso decía que es absolutamente disparatado, si se quiere, también en ese sentido, y va a generar una inseguridad jurídica tremenda, que es lo que ya está pasando. Se está analizando, algunas acciones judiciales ya se hicieron, se está analizando en determinados grupos de abogados, de abogadas que estoy, cuáles son las tácticas judiciales para repeler esto, lo que de por sí habla de, hubo manifestaciones de profesores de Derecho del Trabajo de la UBA, también acá de la UNE, y los mejores laboralistas de Argentina se expresaron en contra de esto. Felipe, ha sido un gusto tenerte.